Buen día, mi nombre es Anderson Gómez de la Corporación Iberoamericana de Estudios CIES de la materia de Fundamentos para la Educación y la Pedagogía de los días jueves y viernes en la jornada de la noche. Y voy a explicar en este momento un poco sobre el cuadro comparativo que yo hice sobre la educación, la pedagogía y la didáctica, según algunos de los modelos de algunos pensadores que han sido importantes a lo largo de toda la historia. El primero de ellos es Jean Piaget, quien dice que si el estudiante no ha mejorado las instrucciones mentales necesarias, no puede aprender determinados conceptos. Existe una serie de escalones en el desarrollo cognitivo y es por tanto importante conocer el nivel que tiene cada niño o niña para diseñar las tareas educadas a cada uno. El siguiente de los pensadores que nos dejó algo de pensamiento fue Paulo Freire, quien dice que la alfabetización freireana, al desarrollar la capacidad crítico-reflexiva del hombre en un proceso educativo que dura toda la vida del sujeto, lo ayuda a liberarse de la manipulación a través de reinventar su propia práctica. El siguiente de los pensadores que encontramos fue Jean Rousseau, quien propone una educación que siga y fomente los procesos naturales humanos sin alterarlos y que se base en los sentimientos naturales del amor a sí mismo y del amor al prójimo. El siguiente de ellos es Jean Herbert, quien entendió a la educación como un proceso de instrucción moral donde el principal resultado es moldear los deseos y voluntad de las personas. El siguiente de ellos es John Dewey. Él propuso que el estudio de pedagogía debe ser científica, con las oportunidades de desarrollar experimentos que prueban hipótesis sobre enseñar. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el rol del maestro y del alumno pueden variar según los pensamientos de cada uno de estos personajes. Puede ser estructuras mentales, entonces desarrolla la capacidad mental del alumno según lo que le enseña el maestro. O sea, el maestro va siempre a tener el rol de desarrollar la capacidad mental del muchacho. En Paulo Freire, él estudia la capacidad crítico-reflexiva, buscando mejorar la práctica propia del niño. Jean Rousseau, él busca que el maestro enseñe el amor propio y el amor hacia los demás. Eso es muy básico porque el amor prácticamente lo es todo. No estoy de acuerdo con que últimamente están diciendo que quieren sacar a Dios de la escuela, entonces no, pero eso ya es desviarme un poquito del tema. Jean Frédéric dice que los deseos y la voluntad, entonces es como buscar la satisfacción del muchacho, buscar que el muchacho haga todo lo necesario para que pueda lograr lo que él desea. Y John Dewey enseña él busca como enseñarle al muchacho para que el mismo muchacho le enseñe a los demás. O sea, es como ¿cómo explicar eso? Es como mejorar al muchacho para que él, con esa mejora, busque mejorar a los demás. Entonces, básicamente, esa es la parte de la comparación de la educación, según los diferentes pensadores que yo escogí para exponer. Y entonces lo siguiente que yo escribí acá, lo siguiente que voy a comparar es la pedagogía, según también los autores que ya mencioné anteriormente. Espera. Entonces, según Piaget, piensa que la pedagogía es realizar trabajos o proyectos en los cuales la psicología genética sea utilizada como base para el diseño de programas educativos, métodos de enseñanza, estrategias didácticas, etc. Es decir, trabajos en los que aparecen propuestas para ser aplicadas en la educación. Paulo Freire dice, la pedagogía de él recibió
nombre. El siguiente de ellos es Paulo Freire, quien dice que la pedagogía recibió el nombre de pedagogía de liberación. También se le denominó educación liberadora y se la entiende como un proceso de renovación en el cual el diálogo y la reflexión son dos constantes a tener en cuenta en el proceso educativo. El siguiente es Jean Rousseau, quien dice: la pedagogía desarrollada por Rousseau propone y describe un sistema educativo que considera la educación natural del niño y del hombre como forma de adaptarse y mejorar la sociedad. La pedagogía de Jan Herbart propone pedagógicamente que se fundamente en la ciencia y especialmente en la psicología. Está dedicada tanto a la educación de adolescentes como a la primera infancia. El método experimental de la pedagogía de John Dewey se basa en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu de empresa en detrimento de la adquisición de conocimientos científicos. Finalizamos con los pensamientos sobre la didáctica de acuerdo a los autores mencionados anteriormente. Jean Piaget propuso que una nueva didáctica enmarcada en una pedagogía constructivista donde el aprendizaje se viabilice como construcción particular de cada ser humano. Una didáctica cuyo propósito sea sobrepasar la simple adquisición de conocimientos y mediar procesos por los cuales el niño construye su propio conocimiento a través de la experiencia, del contacto físico y de todas las condiciones internas y externas vinculadas en su derecho cognitivo. Paulo propuso un método de cultura popular y que a su vez se traduce en una política popular. Por ese motivo su labor apunta principalmente a concienciar y a politizar. Rousseau enseña por el interés natural del niño y no por el esfuerzo artificial. Educación activa, o mejor dicho, autoactiva, que en el aprendizaje se vayan relacionando las diversas representaciones que activamente surgen en la conciencia del educando. Herbart piensa que no hay educación sin instrucción ni instrucción que no sea educativa. Estos son los métodos que propuso. John Dewey propuso los siguientes métodos para una mejor didáctica. Primero, comienzo por una experiencia del niño. Segundo, interrupción de la experiencia para definir el problema. Tercero, inspección de los datos disponibles. Cuarto, búsqueda de la posible solución. Y quinto, formulación de la hipótesis. Con esto podemos concluir que, según los pensamientos de todos los anteriores personajes nombrados, que cada persona puede emplear los diferentes métodos según el caso del niño. Entonces, básicamente es eso. Recuerden que mi nombre es Anderson Gómez y muchísimas gracias.